que tú no sabes lo que he sufrido, ¿eh? Buenos días, hoy vamos a hablar de mi primera maratón, la maratón de Barcelona, cómo hice para bajar de 3 horas y un poco cómo voy a estructurar este vídeo. Creo que es, primero, la historia de por qué decidí hacer una maratón; segundo, el entrenamiento que hice para conseguir bajar de las 3 horas; tercero, cómo saber tú si estás preparado o no para bajar de 3 horas, o más o menos qué tiempo vas a hacer en la maratón. Para esto hay diferentes métodos, hay algunos más exactos y otros menos exactos, pero bueno, todo lo que te acerque a saber cómo estás está bien. Y por último, cómo me sentí yo durante esos 42 kilómetros, que os puedo adelantar que fueron bastante duros. Y bueno, me he venido a la playa hoy por dos motivos: uno, para grabar tranquilo, y el segundo, porque hay olas en el Mediterráneo y quería ver si rompía algo decente. De momento parece que no, pero me daré un paseo por aquí y veremos qué tal. Rompe más o menos. Vamos con la primera parte. ¿Por qué empecé a entrenar para la maratón? Pues lo primero que pasó es que Alex, mi hermano, la mayoría sabréis quién es, decidió hacer una maratón y me lo propuso. Yo en un principio dije que no, la verdad es que no me gustaba mucho correr y pensé que era algo muy duro y que para qué lo iba a hacer. Así que parecía que tenía totalmente decidido que no iba a correr, pero luego un día estaba con Alex, a él le tocaba entrenar y me dijo: ven conmigo y sal a correr un rato. Yo pensaba, vale, salgo a correr contigo, pero de todas formas, o sea, no voy a hacer el maratón. De hecho, no creo que él pensara que fuera a hacer el maratón ni nada por el estilo. Y cómo no, salí a correr. Este día fue justo, exactamente 3 meses antes de la maratón. Hice 6 kilómetros junto con él, luego él siguió, hizo unos 12 o algo así, no me acuerdo. Y yo acabé con muchísimas agujetas con solo esa distancia. Pero, como no, se encendió la llama dentro de mí de la competitividad y decidí que quería hacer el maratón, que cómo no iba a hacer un maratón antes de morirme. De repente había pasado de algo que no quería hacer a algo que tenía que hacer antes de morir. Supongo que muchos de nosotros somos así y bueno, en parte le da gracia a la vida. Lo cierto es que decir que solo he entrenado 3 meses para la maratón sería mentir, porque de pequeño hice varios años natación, hice un año de atletismo, aunque las distancias fueran 100 y 200 metros, creo que eso algo ayuda. Y también preparamos como 3 años antes de la maratón, o 2 años antes, un 5K y un 10K. Lo que sí que es verdad es que el año de antes de hacer la maratón igual había salido a correr 5 veces. Así que bueno, ahora sí voy al entrenamiento específico que hicimos para la maratón. Esta maratón está patrocinada por Nike. Como algunos sabréis si habéis visto la serie de vídeos que Alex hizo en su canal sobre la maratón, estaban bastante guays, así que si queréis ir a verlo después de este vídeo podéis ir a verlo. Pues Nike le puso un entrenador a Alex y yo empecé simplemente copiando los entrenamientos que a Alex le tocaban. O sea, realmente no estaba individualizado para mí, simplemente pensé en que quería seguir a Alex, que su intención era bajar de 3 horas 30 y me puse a entrenar. Lo cierto es que Alex se había hecho una prueba de esfuerzo, que luego os diré qué es exactamente, la cual le dijo sus zonas de entrenamiento y las velocidades a las que más o menos podía hacer el maratón. Entonces él empezó a entrenar con esta información que el entrenador cogió y así le hizo un plan estructurado e individualizado para él, que es lo que realmente hay que hacer, aunque muchos de nosotros entrenemos y ya está, que tampoco está mal. Pero bueno, quería decir esto, que yo simplemente estaba entrenando y siguiendo lo que él hacía. Este entrenamiento consistía básicamente en 4 a 5 días a la semana. Entonces os voy a hacer un poco una semana tipo de lo que hacíamos. Por ejemplo, lunes, un fartlek, y el entrenamiento era 15 minutos de calentamiento, luego el fartlek, que son cambios de ritmo. Entonces hacíamos 1 minuto a ritmo de maratón, 1 minuto a ritmo de media maratón, 1 minuto a ritmo de 10K y 1 minuto de descanso. Esto 6 veces seguidas. Y luego teníamos 5 o 10 minutos de enfriamiento, y en esto consistía el entrenamiento del lunes. Luego, martes o miércoles, teníamos un easy run de 30, 40, 45 minutos, correr suavecito, sin buscar ningún ritmo en específico. Era sobre todo no pasarse, ir tranquilo. Luego el viernes hacíamos, por ejemplo, un tempo run, que era calentamiento de 15 minutos, siempre teníamos 15 minutos de calentamiento, y luego unos 5 o 6 kilómetros a un ritmo más o menos fuerte, más fuerte que el ritmo de maratón, y luego otra vez enfriamiento. Y por último, los domingos teníamos el famoso long run,
bastante duro, que hacíamos de 12 a 18 kilómetros la mayoría de días y consistía en 3-4 kilómetros de calentamiento. Igual hacíamos 2 kilómetros a ritmo de maratón, 1 kilómetro a ritmo de media maratón, 1 de descanso y luego lo repetíamos. O sea que realmente no metíamos tantos kilómetros a ritmo objetivo. Y esto tiene una razón, y es que si entrenas muy duro te vas a lesionar, no te vas a recuperar bien y va a ser completamente contraproducente. Teniendo ya esta semana tipo, os hacéis una idea de cómo eran los entrenamientos. A partir de ahí íbamos añadiendo kilómetros a la semana. O sea, si igual empezamos haciendo 20 kilómetros a la semana, cada semana añadíamos 2 kilómetros más. Ya fueran en long run, en entrenamientos de antes, un easy run un poco más largo, un día más de entrenamiento, cosas así, poco a poco metíamos más y más kilómetros. Y la semana que más kilómetros hicimos antes de la carrera fueron 60 kilómetros, que fue la semana de la media maratón de Barcelona. Hicimos la media maratón y luego unos pocos kilómetros más, llegando yo a 24. Eso fue el long run más largo que hicimos. Y eso fue una lección que yo aprendí. Yo siempre pensaba pues que tendrías que llegar a correr casi una maratón antes de la maratón en sí, pero el entrenador nos decía que no lo hiciéramos y que era contraproducente, y realmente tenía toda la razón. De hecho, una vez Alex fue a correr más de lo que le tocaba y acabó haciendo prácticamente 2 horas de actividad, con lo cual luego estaba reventado y se puso enfermo, porque cuando entrenas mucho te bajan las defensas y es más probable que te pongas enfermo. Entonces, este es uno de los ejemplos, como os digo, de que no hay que pasarse entrenando. Y bueno, pues durante todo este tiempo estuve entrenando a los ritmos de Alex para acabar la maratón en 3 horas 30. ¿Y por qué decidí bajar de 3 horas y en qué momento? Pues es que los relojes Suunto y muchísimos relojes específicos de running tienen un predictor de carrera. Entonces Alex me dijo, oye, el reloj tiene un predictor de carrera. Y yo miré el mío y me ponía que podía hacer la maratón en 2 horas 58. Esto fue como un mes y medio antes de la maratón. Y creo que en ese momento era un poco optimista pensar que yo podría haber hecho eso. Pero es lo que verdaderamente me motivó a ir detrás de ese objetivo. Porque claro, cuando empezamos a entrenar para la maratón, empezamos a ver vídeos de YouTube, empezamos a ver lo típico del maratón sub 3 horas y la motivación estaba ahí, pero pensaba que era imposible para mí. Pero cuando vi eso, empecé a pensar que igual no era tan imposible. Así que decidí intentarlo. Y con esto en mente hice mi primer long run y decidí aplicar el ritmo sub 3 horas directamente. Es decir, creo que el long run consistía en 4 kilómetros a ritmo de maratón, es decir, a 4:15 por kilómetro, y luego 1 kilómetro a ritmo de media maratón, que me lo puse a 4, luego 1 de descanso y luego se repetía esto, más el calentamiento y el enfriamiento. Conseguí acabar el entrenamiento, pero por poquísimo. O sea, fue prácticamente un día de competición para mí. Fue malísima idea porque me entraron unas agujetas en los isquios increíbles de ir tan rápido, porque nunca iba tan rápido. Y la siguiente semana apenas pude entrenar como tocaba. Prácticamente todos los siguientes entrenamientos de esa semana se convirtieron en un easy run porque sentía que me iba a lesionar los isquios, tal cual. Y de hecho, ese entrenamiento me quitó un poco de la cabeza que de verdad iba a conseguir hacerlo. Pero como estaba completamente obsesionado, una vez me recuperé, seguí aplicando estos ritmos y cada vez me sentía mejor. Y aquí tengo que hacer un pequeño inciso. Durante todo este tiempo, por mucho que no me mole mucho decirlo, es una realidad. Y es que cada kilo que pierdes te da varios segundos por kilómetro. Es decir, eres más rápido sin entrenar prácticamente, solo por el hecho de ser más ligeros. Y es que si miras la salida de un maratón de élite, podrás observar que efectivamente todos están bastante flacos. Esto es un aspecto que no me gusta mucho porque hay gente que tiene problemas con la comida en el running, en el mundo del running, pero es una realidad. Te ayuda hasta cierto punto. Hay un punto en el que estás básicamente demasiado flaco y es contraproducente perder más kilos porque estás perdiendo demasiado músculo para poder correr. Entonces, y esto es el final del inciso, yo, como estaba tan motivado, decidí perder peso y perdí 5 kilos, que la verdad es que se me hizo bastante fácil porque corría tanto que básicamente los perdía casi sin fijarme. Y os puedo decir que cuando acabé la maratón volví a engordar, seguí entrenando y veía yo directamente como mis pulsaciones eran más altas
yendo al mismo ritmo que antes. Así que básicamente, si no hubiera perdido esos 5 kilos, con lo justo que llegué a meta en 2 horas 59 y 27 segundos, seguramente con 5 kilos de más no lo hubiera conseguido. Por no decir seguro, me hubiera añadido 5 minutos por lo menos al tiempo que hice. Y ahora vamos a la parte que seguro que a muchos os interesa, que es cómo saber un tiempo realista para ti en la maratón. Y hay varias maneras. Dos, ya las he dicho. Voy a dejar la mejor para el final. La primera es un reloj de running con predicción de carrera, como el Sunto Race. Entonces tú haces varios entrenamientos y esto te predice, pero es decir que no es súper exacto. La realidad es que si tú corres varios días lento, eso te va a bajar y realmente no quiere decir que tú estés en peor forma. Y si corres rápido porque cada día te esfuerzas muchísimo, te va a poner que eres más rápido y realmente lo único que estás haciendo es esforzarte más en cada entrenamiento. Pero lo que sí que voy a decir es que en una maratón está a más o menos 30 minutos del tiempo que vas a hacer. O sea, yo creo que lo que más se puede equivocar es decirte que puedes hacer 3 horas y lo que puedes hacer en verdad es 3 horas 30, que no es poco. Pero bueno, en mi caso, cuando hice la maratón me marcaba 2 horas 54 y hice 2 horas 59-27 con un poco de desnivel. Así que bueno, yo creo que 2 horas 54 ni en un día perfecto podría haber hecho. El siguiente método consiste en mirar una calculadora de predicciones online. No he sabido muy bien cómo llamarlo, pero bueno, os voy a dejar el link a una en la descripción. Consiste en hacer una carrera a tope más corta que la carrera que vayamos a hacer, o más larga. Realmente sirve en ambas direcciones. Entonces, bueno, haces un 5K, por ejemplo, introduces el resultado de tu tiempo, pues yo que sé, 20 minutos, y la calculadora te dirá más o menos en cuánto puedes hacer la maratón. Este es un método que me gusta porque a mí me acierta bastante, pero sí que conozco a gente que es más rápida que yo en 5K y luego es más lenta que yo en maratón, y eso se me hace un poco raro. Pero bueno, os voy a enseñar los resultados que me daría a mí a partir de mi maratón. Yo le he puesto que hago el maratón en 3 horas y me da como resultado que puedo hacer un 5K en 18:46. Entonces bueno, después de la maratón, si hubiera tenido que correr un 5K, ya sabría más o menos cuál es mi ritmo objetivo. Y realmente esto está bastante bien porque claro, un 5K a tope no es tan duro y no tardas tanto tiempo y ya puedes saber más o menos por dónde está. Pero no es el mejor método de todos y ahora vamos a por el último método, que es el más preciso y el mejor a todos los niveles. Y el método es una prueba de esfuerzo. No sé si habéis visto, pero bueno, supongo que habrá imágenes por aquí encima. Es lo que se hizo Alex antes de la maratón para saber sus ritmos. Básicamente te ponen en una cinta de correr que va acelerando y te miden diferentes cosas, depende de lo que pagues. Para mí lo más importante es que miran que tu motor vaya bien, es decir, que tu corazoncito está preparado para hacer la maratón y que estás en condiciones óptimas para correr y esforzarte. Básicamente consiste en una cinta que va acelerando, te miden los gases que expulsas a través de una máscara, también te miden el lactato, que es un indicador de cuánto te estás esforzando. Con esto luego ellos te dan una serie de datos, cuál es tu zona aeróbica, cuál es tu zona anaeróbica y un montón de cosas más que allí te explican, cosas bastante técnicas y que yo no conozco al 100%, pero son resultados muy fiables y entre uno de los datos que te dan, pues te pueden dar tus predicciones de carrera. Así que con esto ya hemos visto un poco todo de antes de la carrera, mi entrenamiento y lo mal que lo hice en cierta parte, era un poco novato, y los métodos que hay para saber el tiempo en el que vas a acabar. Yo realmente solo tenía la información del reloj y cómo me sentía yo a los diferentes ritmos para saber si podía o no. Puedo asegurar que no tenía muy claro si lo iba a conseguir porque ahora viene la parte del día de la carrera. El día de antes estaba súper nervioso y no pude dormir nada. Creo que en todo el tiempo que estuve tumbado en la cama, que fueron 9 horas, conseguí dormir unas 3. Mi mente no paraba de pensar en la carrera, fue un momento bastante desagradable y pensé en cómo se sentiría la gente antes de unas Olimpiadas. No quiero ni imaginármelo. Hice mi carga de hidratos adecuadamente, que es una fase en la que priorizas los hidratos de carbono y tener las reservas de glucógeno llenas justo antes de empezar la carrera. Eso básicamente consistía en una dieta de arroz y pasta
y poca proteína y pocas grasas. También tenía preparado para el día de la carrera mis pastillas de sal, que son unas pastillas que, como su nombre indica, tienen diferentes sales, que son las que tu cuerpo pierde cuando suda y hay que reponerlas, porque si no, no digo que no vayas a acabar el maratón, pero lo probable es que no consigas rendir a tu 100% si no las tomas. Y lo siguiente que tenía preparado son los geles de hidratos de carbono, que básicamente son azúcar y fructosa en una proporción demostrada científicamente, y estos son para tener más hidratos de carbono aparte de los que tienes almacenados, porque en toda la duración de una maratón, al ser tan larga, se te acaban los hidratos de carbono. Entonces, otra vez, no digo que no puedas acabar un maratón sin, pero si quieres rendir al 100% son necesarios. Hay que tomarse unos cuantos geles, podéis ver la recomendación en internet de cuántos son necesarios. Yo me tomé los que me dijo mi entrenador, -1, porque sentía que iba a potar. Así que ahí estaba, en la línea de salida, con mis geles y mis pastillas de sal, muy nervioso. Por cierto, un detalle importante que se me había olvidado. Nike nos mandó las Alpha Fly 3 antes de la maratón. Estas son unas zapatillas específicas de competición para maratón y media maratón. Y yo era de los que pensaba que las zapatillas no funcionaban. Y me las probé y os lo juro, a un mismo ritmo ves que tienes las pulsaciones más bajas. Y es que se nota en los pies que te ayuda. Entonces, bueno, aunque no me guste decirlo, conseguí bajar de las 3 horas también gracias a tener unas buenas zapatillas. Doping tecnológico, llamadlo como queráis. Dieron el pistoletazo de salida. Empezamos a correr y mucha gente dice que a ellos cuando empiezan a correr se le quitan los nervios. Os puedo decir que a mí eso no fue lo que me pasó. Yo seguía estando nervioso, pero un poquito menos, vamos a decir. Pero aún así, cada vez que pensaba en el objetivo y lo que me iba a tener que esforzar, me ponía nervioso. Encontré a un seguidor que también quería bajar de las 3 horas y me dijo que me pusiera detrás suyo y así lo hice. La verdad que me ayudó un montón, simplemente los primeros kilómetros no pensar en nada, simplemente seguir a alguien que iba al ritmo exacto, porque aunque hubiera liebres de sub 3 horas en la maratón de Barcelona, yo al no haber hecho ninguna carrera antes no me dejaban ponerme en el cajón de sub 3 horas para poder seguirles, entonces tenía que estar en un cajón más lento. Entonces, bueno, los primeros 20 kilómetros, poco que decir. Iba tomando el agua, iba tomando las pastillas al que me tocaba y los geles que me tocaba, y la verdad que me sentía súper bien, o sea, lo mejor que me he sentido en mi vida. Iba corriendo a 4:15 como si eso no costara nada. De hecho, íbamos un poquito más rápido, pero tampoco mucho. Pillamos a las Leibers de sub 3 horas, más o menos en el kilómetro 20 también. Y ahí dije, vale, me siento súper bien. Ahora solo tengo que seguir a las libres de sub 3 horas y haré 2:57 o algo así, ¿sabes? Que para mí era una marca súper buena. Y habréis oído muchos el muro del kilómetro 30. Es decir que para mí no fue un muro exactamente. Fue como una rampa que cada vez sube más. Y es que en el kilómetro 30 me sentía regular, vamos a decir. Me notaba los isquios, me notaba los gemelos, mis dos puntos débiles. Había hablado con mucha gente antes de hacer la carrera que me habían dicho que los músculos se les habían contracturado mientras corrían y que tuvieron que parar por ese motivo, y yo ya me estaba visualizando así 100%. Aparte del dolor muscular, que era bastante tolerable dentro de lo que cabe, había el cansancio generalizado. La maratón es tan larga que no es como una carrera de 5 kilómetros en la que te ahogas, en el que tus pulmones no pueden más. Es una carrera que te desgasta y estás en el kilómetro 30 súper cansado. Y además ves que aún te quedan 12 kilómetros, que igual en un entrenamiento parecían pocos, pero ahora parecen muchísimos. Y cuando llegas al 33 aún estás más cansado. Y cuando estaba en el 38, que aún quedan 4 kilómetros, puede parecer pocos, pero en ese momento estás tan cansado que de verdad sientes que es imposible. El entrenador de Nike, que nos iba mirando cada cierto tiempo cómo íbamos, me hizo una visita en el 35 y creo que me dijo que en el 40 me volvería a ver. Estaba tan cansado que dentro de mí pensaba, no quiero ni verlo, porque solo el esfuerzo de que esté ahí, que me diga algo, pensar, me va a costar demasiado. Estaba como un zombie intentando seguir a los que estaban delante e intentando mantener el ritmo, que a partir del kilómetro 35 había empezado a caer. Algún kilómetro 3:17, algún kilómetro 3:20, creo que el kilómetro más lento 3:25, y no para de mirar los kilómetros que me quedaban y cuánto tiempo me quedaba en el reloj para ver si iba a bajar o no, porque me veía muy justo. Y no fue hasta que quedaban 2 kilómetros que conseguí reunir la energía para volver a correr a la velocidad que tocaba. Hice los 2 últimos kilómetros
a 4 el kilómetro. Básicamente me sentía súper cansado y aunque ahora recuerdo como que podría haberme esforzado más, recuerdo pensar en el momento que era imposible haberme esforzado más. O sea, estaba muy muerto. Llegué a línea de meta no haciendo un sprint, pero tampoco bajando el ritmo. Cuando crucé dejé de correr y 5 segundos después de haber parado de correr estaba cojeando una barbaridad. Las piernas no me funcionaban y allí entendí lo que me decía todo el mundo de que las piernas se te engarrotan y ya no puedes correr. Esto es un consejo importante. Si estás en los últimos momentos de una maratón y estás pensando en parar unos segunditos, atarte los zapatos o lo que sea y luego volver a correr, que sepas que no va a pasar, o si vuelves a correr será a duras penas. Entonces logré cruzar la línea de meta en 2 horas 59 y 27 segundos, si no recuerdo mal, y yo creo que es el día en el que más me he esforzado en mi vida. La satisfacción de cumplir un objetivo así es indescriptible, no sé si a todo el mundo le pasará, y me hace gracia pensar cómo somos los seres humanos. Cada uno tiene su pequeño objetivo y para él es su mundo y está ultra motivado para conseguirlo, y se siente casi como si... Yo me sentía como si hubiera llegado el primero prácticamente y realmente era como el número 1000 en la carrera. Pero bueno, cada uno tiene su camino en esta vida y hay que estar orgulloso de lo que se consigue. Y lo último que os quiero hablar son las pulsaciones que tuve durante la maratón, porque yo la verdad que no sabía que se podían tener las pulsaciones tan altas durante tanto tiempo, y mucha gente las tiene más altas que yo. Lo digo para la gente que sale a correr, igual se ven las pulsaciones súper altas en el reloj, eso no quiere decir nada. Realmente como tú te sientes es más importante que lo que ponga en ese reloj. Aunque eso esté en rojo, eso no quiere decir que tú no lo puedas aguantar durante toda una maratón. Yo empecé mi maratón en el kilómetro 2 prácticamente, ya estaba en 160 pulsaciones y se mantuvieron hasta el kilómetro 25, que empezaron a subir, y hice los últimos 10 kilómetros con pulsaciones de 170 a 178, pulsaciones muy altas durante mucho tiempo. Es una sensación que no le recomiendo a nadie. Y bueno, vídeo diferente de los que suelo hacer. Espero que os haya gustado, y a los que tengáis una carrera pronto, espero que os haya servido de motivación y que os haya aportado algo de información y cosas que saber antes de una carrera. Mucha suerte.